La segunda lección, porque esta creo que es la que más comúnmente conocemos de Esther, ¿no? Bueno, la rectitud, hay que ser rectos aunque haya consecuencias difíciles. Bueno, ahí te va una segunda lección que a mí me parece fascinante. Y es la lección sobre aprender a fallar. Quiero que recuerdes un poquito cómo estábamos en los términos de la historia. Esther estaba entrando a ver al rey porque tenía que salvar al pueblo judío. Si fallaba, su vida y la vida de todo el pueblo judío estaba perdida. Una de las canciones que más me gusta en la vida dice lo siguiente y que me encanta y que creo que todos debemos aprender. Voy a parar y detenerme de exigir todo lo que me estoy pidiendo. Y voy a aprender a aceptar todo lo que no estoy consiguiendo. Dejar de pedirme o dejar de exigirme todo lo que me pido y aprender a aceptar lo que no consigo. Cuando venimos en esta parte de la historia tenemos que entender que Esther se estaba enfrentando frente a frente al fracaso. Y nosotros tenemos que aprender a lidiar con el fracaso. Tenemos que aprender o dejar de exigirnos todas las cosas que nos pedimos porque a veces exageramos. Y también debemos de aprender a aceptar las cosas que no logramos porque hay veces que simplemente no las vamos a lograr. Y esto no quiere decir o no te estoy pidiendo que dejes de tener fe. Lo que te estoy diciendo es que tengamos una visión también realista de las cosas. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros leemos el primer libro de Abraham 11, en el capítulo 11, nosotros encontramos lo siguiente escrito. En cierta ocasión, este sacerdote que iba a sacrificar a Abraham había sacrificado a 3 vírgenes, hijas. Sacrificaron a estas vírgenes por motivo de su virtud. No quisieron postrarse para adorar a dioses de madera ni de piedra. Por consiguiente, les quitaron la vida sobre el altar. Tú y yo conocemos la historia de Abraham. Sabemos que fue librado por el ángel. Sabemos que fue el milagro de se mantuvo fiel y siguió adelante y entonces el milagro se dio. Y estoy totalmente de acuerdo. Pero por ese un Abraham, había otras 3 mujeres que se mantuvieron fieles como Abraham y que no vino un ángel a salvarlas. Lo mismo ocurre en el tercer libro de Nefi. Nosotros leemos de ese momento tan épico en el que la gente ha decidido vamos a quitarle la vida a todos los que creen en que Cristo va a venir. Y justo una noche antes, justo en ese momento, el Señor dice, tranquilo, mañana va a haber esta señal. Y entonces sucede y el milagro ocurre y la gente se salva. Pero olvidamos que unos pasos adelante en el capítulo 10 de tercer Nefi, versículo 15, dice, muchos han testificado de estas cosas a la venida de Cristo y los mataron porque testificaron de estas cosas. Es cierto, tercer Nefi narra el relato de un pueblo que fue salvado, pero también narra sobre profetas y discípulos que no fueron librados de la muerte. Lo mismo ocurre cuando leemos de Alma y Amulek. Nos quedamos con esta idea de, oye, Alma y Amulek fueron liberados de la prisión y de la cárcel y fue milagroso. Claro, pero olvidamos a veces que antes de eso, por ese Alma y Amulek que estaban saliendo de la cárcel, había otros decenas y cientos de discípulos que habían sido quemados. Y que no se cayeron la hoguera ni se destruyó a los sacerdotes en ese momento. No estoy diciendo que debamos de tener fe en que las cosas puedan darse, estoy diciendo que debemos aprender que en muchas ocasiones las cosas no se van a dar y que debemos aprender a fallar. Debemos de dejar de exigirnos todo lo que nos pedimos de manera imprudente y debemos de aprender a aceptar que hay cosas que no vamos a conseguir. Repito, la idea no es que dejes de tener fe y la idea tampoco es que dejemos de trabajar. Nosotros debemos de seguir luchando y esforzándonos por lo que necesitamos. Pero este es justamente el ejemplo que Esther nos da. Nota cómo Esther no solo estaba dispuesta a tener las consecuencias de su rectitud, estaba dispuesta a afrontar el fallar, incluso cuando actuaba con rectitud. Voy a ayunar, voy a orar, voy a hacer lo que se necesite, voy a trabajar. Pero si perezco, entonces que perezca. Si fallo, entonces que falle. Si después de este esfuerzo espiritual y este trabajo fallo, entonces venga. Y cuando lo aplicamos a nuestra vida moderna, cobra ese peso y nos damos cuenta y dimensionamos el valor que se requiere el tener esa postura y estar dispuestos a fallar a pesar de nuestros esfuerzos rectos.
Voy a esforzarme y trabajar diligentemente para casarme y tener una familia e hijos. Pero si resulta que en 10, 20 y 30 años no sucede, venga, lo acepto. Voy a trabajar fuerte para que este matrimonio no se arruine. Voy a dar todo de mí. Pero si no sucede que se arregla, entonces venga, lo acepto. Voy a luchar con toda mi fuerza y con toda mi fe por esta enfermedad, contra esta enfermedad. Pero si no se da, venga, lo acepto. Voy a esforzarme todos los días de mi vida para hacer que mi pareja, mi esposo, mi esposa, mis hijos, la gente que quiero, se mantenga cerca de Cristo. Voy a dar todo mi esfuerzo con ello y poner toda mi fe en ello. Pero si no se da, venga, lo acepto. El valor de Esther no solo estaba en el hecho de estar dispuesta a pagar las consecuencias por hacer lo correcto. El valor de Esther también estaba en gran manera en estar dispuesta a hacer lo correcto y aún así estar dispuesta a fallar. En saber que podía hacer todo lo necesario y dar todo de sí y que de todas maneras podría fallar. El valor de Esther estaba no solo en el hecho de estar dispuesta a hacer lo correcto y afrontar las consecuencias. El valor de Esther también estaba en el hecho de estar dispuesta a trabajar en rectitud y aún así fallar. Y la verdad es que muy pocos de nosotros estamos dispuestos a eso. Muy pocos de nosotros tenemos el valor para eso. Esther tenía el valor para actuar en rectitud y aceptar que tal vez de todas maneras podría fallar.